es la práctica número 13 y utilizaremos amplificadores operacionales. Como podemos ver en el siguiente circuito, es un amplificador operacional inversor. La entrada no inversora está conectada a tierra, por lo tanto la tensión en R vale Vout y la tensión en R1 vale Vin. Por lo tanto la ganancia la podemos saber con la siguiente ecuación, como aquí la podemos observar. El signo menos es por la señal invertida en fase. Este es el amplificador operacional no inversor. En este circuito podemos observar que R1 y R2 forman un divisor de tensión, cuya entrada es Vout y la salida del divisor es Vin. Y podemos saber la ganancia con la siguiente ecuación. La impedancia de entrada está dada más alta, mientras que la impedancia de salida solo aumentará unas décimas. Este es el amplificador operacional sumador. Como podemos ver en este circuito, las entradas pueden ser positivas o negativas. En caso de que las resistencias sean diferentes, se obtiene una suma ponderada. Este circuito funciona, por ejemplo, para hacer una operación binaria. El voltaje de salida se obtiene con la siguiente ecuación que podemos observar. Este es el amplificador operacional restador. El restador es una variable del sumador. Con el siguiente circuito podemos observar que resta las señales de entrada y el resultado se amplifica con las de salida. Con estos siguientes amplificadores operacionales haremos los siguientes circuitos y podremos verlos en el siguiente video. Se va a medir el voltaje de entrada. Como se ve, tiene 5.47 volts. El positivo, el voltaje positivo tenemos menos 12. Y en negativo tenemos menos 12. El cálculo se hizo para que el voltaje de salida nos diera menos 0.11. Como podemos observar, nos da menos 0.16, lo cual es un aproximado al cálculo realizado analíticamente. Ahora se cambió el voltaje de alimentación por uno de 12 volts. Y la salida es de menos 0. Observamos, tenemos 12.03 volts. Se mantuvieron las de 12 y de menos 12. El cálculo analítico se hizo para que saliera menos 0.312 volts. Podemos observar, tenemos menos 0.32 volts, lo cual coincide con el cálculo analítico. Ahora se cambió el voltaje de alimentación por uno de 24 volts. ¿Ves? Tenemos 24.12, se mantuvieron las de 12 volts y las de menos 12 volts. En el cálculo analítico nos tiene que dar menos 0.62. Práctico nos da menos 0.006, lo cual coincide con el cálculo realizado. Ahora se procederá con el circuito no inversora. Para esto tenemos un voltaje de entrada de aproximadamente 6.13 volts. Se siguieron manteniendo con 12 y menos 12 volts. Tenemos los 12 volts y negativo de menos 12. Por lo tanto, en el cálculo analítico, la ganancia en este caso sería muy poco. En vez de tener 6.13, incrementaría ligeramente. Mono, ¿falta mucho? Como se nota, tenemos 6.15 volts. Tenemos un voltaje B2 de 8.9 volts. Tenemos un voltaje B1 de menos 0.46. En los cálculos previamente realizados se marcó que el voltaje era aproximado a 1 volt.
en el voltaje de salida. Como podemos observar, es de menos 0.954 volts por el menos de la ecuación anterior, lo cual concluye que está bien el cálculo. Calculó el voltaje de B2, por lo cual tenemos un voltaje de entrada de 11.63, mientras que en el analítico marcamos uno de 12. Voltaje B1 se mantuvo como menos 5.4. Haciendo el cálculo con el voltaje B2 igualado a 12, nos tendría que salir un dato de menos 1.76 y nos marca menos 1.58. Esto se debe a que se trabajó con un voltaje de 11.56 volts, lo cual no es diferente a 12. Ahora se marcará el voltaje B2 con 10.9 volts. El cálculo ya se hizo previamente. B1 se mantiene en menos 5.1. Se espera un voltaje de salida de menos 1.38 según el cálculo, por lo cual tenemos menos 1.31. Coinciden demasiado. Tenemos un voltaje 1 de 12 volts y uno de 5 volts, y con la operación nos tiene que dar 7 volts, y el voltaje, ¿qué pasó? Es de 7 volts, y si invertimos los voltajes, tenemos un voltaje de 12, de 5. Los invertimos y nos tiene que dar menos 7 con la operación.